El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Ayer se produjo el esperado espectáculo en la Asamblea Nacional. Hoy la prensa está inundada de versiones de lo ocurrido ayer en el Parlamento venezolano y también de respuestas a lo planteado allí por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Hay mucha gente que está desmantelando prácticamente la argumentación utilizada por el señor Maduro, diciendo que bueno, que no tiene sentido convocar un habilitante para combatir la corrupción si lo que combate eficientemente la corrupción es, por el contrario, no saltarse las reglas, sino cumplirlas y hacerlas cumplir. También se ha explicado suficientemente, no tiene sentido una habilitante para combatir la guerra económica, pues la guerra económica no existe, lo que existe son las consecuencias de 14 años de pésimas políticas económicas. En todo caso, eso ha sido suficientemente debatido o está siendo suficientemente debatido en otros ámbitos. Nosotros queremos concretarnos un aspecto muy importante, que es el aspecto de la manipulación de la imagen del poder. Ayer en un escenario cerradito, ¿no?, con unos cuantas decenas de personas, con un solo canal emitiendo una señal, se dio la impresión o se quiso dar la impresión de que había un gobierno poderoso que hacía lo que le daba la gana y que tenía la única vocería y que mandaba callar a todo el mundo. Pero eso es solamente eso, la impresión. Ese es un escenario cerrado, un presidente con legitimidad y legalidad cuestionada, pues hay un recurso en marcha que no ha sido aún respondido ni en instancias nacionales y está planteado en instancias internacionales. Le pide a una Asamblea Nacional que también tiene un plomo en el ala en su legitimidad democrática, porque la bancada mayoritaria sacó menos votos que la bancada minoritaria. ¿Qué les parece? Pero en un escenario de esas características quisieron darnos la impresión de mucho poder. Mientras tanto, en la vida real, en el país, lo que está ocurriendo es que la gente organizada, luchando, está derrotando a ese gobierno que mediáticamente se quiere vender como todopoderoso. Tenemos tres casos concretos: el caso de la victoria de los obreros de Sidor, el caso del pueblo de Cariaco, la realidad, la experiencia de los habitantes del Valle de Átamo allá en Huacuco, y esas tres experiencias las vamos a revisar de inmediato. Tenemos de inmediato a Damián Prat, ese super periodista guayanés, el hombre que le lleva el pulso a la dinámica social, a la dinámica laboral, a la dinámica política de Guayana, y quisiéramos que él nos dijera qué pasó en Sidor, cuáles son los antecedentes de esa lucha y cómo se logró esa victoria de los obreros sidoristas. Buenos días, Damián. Buenos días. Disculpa, déjame arreglar aquí el texto. Buenos días, Arturo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Caracas Radio y del Radar de los Barrios específicamente. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Bueno, mira, efectivamente anoche se terminó de firmar un acuerdo entre la representación del sindicato SUTIS y la parte patronal del gobierno, que CBG y Sidor, por medio del cual se reconocen una buena parte de los reclamos hechos por los trabajadores, se echan por tierra todas aquellas amenazas de represión y de atropellos que había hecho el señor Maduro contra los trabajadores de Sidor. Incluso va el pago de los salarios caídos, los trabajadores se reincorporaron a sus tareas y bueno, se van a cancelar algunas de esas deudas, ¿no?
Por supuesto, como siempre ocurre, es importante saber que no es que se logró 100% todos los reclamos y las cosas, así que hay muchas luchas que van a seguir pendientes, ¿verdad? Pero se lograron cosas muy importantes y sobre todo, diría yo, porque la gente debe saber que este no fue un conflicto del sindicato, por el contrario, una parte del sindicato la apoyó, pero varios días después de que los trabajadores estaban en conflicto y en paro. Es decir, es importante que la gente sepa que esto nació como un movimiento de trabajadores de la base en varias de las decidores muy grandes, enormes, ¿no? Entonces, en algunas de sus plantas, en los laminadores donde se fabrican las cabillas, el alambrón, donde se hacen los laminados en caliente, después se fue extendiendo a las acerías, y después que ya era un paro general en todo Sidor, una parte del sindicato se dio cuenta pues del volcán que había allí y decidió sumarse a la paralización, ¿no? Y la asumió, pues. Otra parte estuvo siempre tratando de sabotear en contra, apoyando al gobierno en todas las amenazas de hacer reactivar la planta con esquiroles. Yo no sé, Chugo, si habrá necesidad de explicar la palabra esquiroles, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Rompehuelga. ¿Ah? Los rompehuelgas, sí, los que se prestan a trabajar para romper la lucha del resto de sus trabajadores, ¿no? Bueno, lo cierto es que el gobierno intentó una primera militarización hace ya de eso como 15 días, con guardias nacionales, tomaron por asalto todas las plantas, trataron de obligar a los trabajadores a arrancar el trabajo, no lo lograron, fracasaron, intentaron otras maniobras de ese tipo, represivas, muchas amenazas de Maduro. Bueno, los que hayan visto la locución de él el sábado pasado, bueno, los acusó de todo, los amenazó con que iba a ir con lo que él llama el pueblo, como si esos 10.000 trabajadores que estaban en conflicto no fueran el pueblo también, ¿no? Pero bueno, y lo cierto es que todas esas maniobras fracasaron y el gobierno tuvo que ceder para poder lograr un acuerdo, ¿no? Y lo más importante es que a los trabajadores les queda la experiencia y la enseñanza de haber podido organizar desde abajo, desde la base, un movimiento de lucha por sus reclamos que el propio sindicato no había tomado en cuenta originalmente. Así es. Muchísimas gracias a Damián Prat por darnos esta panorámica. Yo sé que hay mucho más que decir sobre este tema, pero nuestro tiempo es limitado. Lamentablemente contactaremos nuevamente a Damián Prat y ahora tenemos en línea de inmediato a Miguel Vázquez, que nos habla desde el Cariaco victorioso. Como ustedes saben, acá en el Radar de los Barrios tuvimos el honor de ser el primer programa de radio o de televisión que a nivel caraqueño dio cuenta de la lucha que estaba dando, del paro cívico en Cariaco. Ayer mismo volvimos a hablar, Evelyn Martínez habló con Miguel Vázquez también desde Cariaco porque había una situación muy tensa, estaban tomando las vías porque intentaban hacer arrancar a juro las obras de la repudiada cárcel que el gobierno quería construir de manera inconsulta en Cariaco. Pues bien, la jornada del día de ayer terminó con una victoria redonda del pueblo de Cariaco frente a las pretensiones del gobierno regional y nacional. Miguel, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Hermano, cuéntanos cómo fue esa victoria, cuéntanos cómo se produjo este éxito del pueblo. Tenemos que ser consecuentes con la humildad que nos caracteriza a los orientales, a los caraqueños, y aprovechar este regocijo, hoy hablando más calmado, para también agradecerle a usted en el Radar de los Barrios, a Chugo, por eso que hicieron. Gracias a su programa, también la comunidad caraqueña y de gran parte del país, el alto gobierno entendió la magnitud del conflicto y la voluntad que tenía este pueblo a no retroceder un milímetro en eso. Nosotros extendemos este agradecimiento. Y esto es una cosa importante. Cariaco, como la expresión genuina de todos los pueblos de Venezuela, la humildad, el trabajo, y tocado ya por este terremoto, sentimos una gran solidaridad y hoy estamos siendo consecuentes, nuevamente agradeciendo
esa gran solidaridad. Bueno, sobre la épica de Cariaco, la epopeya de Cariaco, la diríamos nosotros, porque fue una decisión recia de un pueblo que se unió contra un despropósito, montar una cárcel allí donde no se debía, inconsulta. Nos atrevimos, moverse de aparte, a enfrentar al alto poder, al gobierno nacional, a los planificadores que no toman en cuenta a las comunidades para tomar sus decisiones, al gobernador que nos retó a que él viviría ese movimiento y lograría construir su casa, al alcalde Juan Carlos Rojas, que nunca le prestó atención a la gente. Y ayer, por si fuera poco, el presidente del Consejo Legislativo quiso irse a burlar ante el pueblo de Cariaco, dándole la victoria al candidato del PSV, desconociendo la rebeldía que al unísono un pueblo levantó precisamente para que se le escuchara. Cosas más, cosas menos, ya eso pasa. La decisión está tomada, definitivamente no hay cárcel en Cariaco y nuestra madurez nos permite utilizar la vocería que hoy tenemos sobre el tema para llamar al Estado, al gran Estado nacional, a que si va a resolver definitivamente el problema penitenciario en Venezuela, que es una necesidad, bueno, antes de tomar las decisiones consulte con la gente, porque en Uribante Caparo también la gente lo hizo correr. Allá también en San Francisco, porque cometen error tan error, pero el discurso altisonante los hacen decir que son la voz del pueblo, que representan a la gente. No, es una casta que se entronizó allí para no escuchar a nadie, y el pueblo lo va a hacer retroceder. Me siento regocijado también por la victoria de los trabajadores siderúrgicos, por la gente del Valle de Átamo en Huacuco, y todas las victorias que parcialmente se vayan obteniendo. Hay que agregarle el ingrediente de una coordinación nacional de luchas populares para seguir haciendo retroceder a quienes no escuchen a la gente, e incluso por esa vía hasta producir un cambio en Venezuela. Muchísimas gracias. Era Miguel Vázquez desde Cariaco Insurrecto, Cariaco en lucha, Cariaco victorioso. Y ahora tenemos al aire a Federico Black. Federico Black es de los vecinos del Valle de Atamo, allá en Huacuco. Tuvimos con ellos la posibilidad de conversar hace unas horas apenas, y queremos que en este contexto de victorias populares nos diga cuál fue la clave que utilizó la comunidad del Valle de Atamo para vencer al INTI, para vencer la soberbia de los burócratas y para, bueno, promover además el sentido común, porque no se trata de derrotar a nadie, sino de hacer que avance el sentido común. Federico, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Muy buenos días, Chugo. Gracias por esta oportunidad y de nuevo te reiteramos las gracias por tu apoyo que siempre nos diste durante tantos años. Yo creo que las moralejas son varias, ¿no? Los aprendizajes son también distintos. Primero fue aprender. Primero nos tocó sentarnos a estudiar una cantidad de cosas que hasta entonces no conocíamos, como eran procedimientos administrativos, declaratorias de tierras ociosas incultas, rescate de la tierra, ocupantes, una cantidad de términos y condiciones legales que el Estado, a través de su gobierno, nos obligó a confrontar. Después fue la unión de los vecinos, irles demostrando poco a poco lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente fue un trabajo muy arduo y muy difícil, porque muchísima gente no quería creer que eso estaba ocurriendo. Y por supuesto el mensaje que nos traían las mismas autoridades y representantes del gobierno en la zona era que todo eso era mentira. Fueron tan descarados y tan cínicos que, habiéndolo publicado en la prensa, habiendo ordenado a través de un edicto que los ciudadanos teníamos que demandar al gobierno central, tenían todavía el tupé de presentarse ante las comunidades, que todo eso era mentira, que eso era un invento de la derecha golpista y que los que estábamos confrontándolos éramos unos enemigos del comandante supremo. Pero bueno, el tiempo nos fue dando la razón, esas comunidades fueron entrando en razón, se dieron cuenta que la cosa era verdad y que sin una unión y una protección entre todos, esta situación se iba a mantener en el tiempo. Y el otro ingrediente importantísimo fue el apoyo de ustedes, los medios de comunicación y de los periodistas en particular. La gran lección es que
hay que ser muy cuidadosos y defender esta libertad de expresión y la existencia de los medios de comunicación. Si ustedes esta historia no se hubiera conocido, si ustedes esta historia no hubieran llegado a ser de lo que se convirtió y la molestia que empezó a hacer dentro del gobierno, porque llegamos después de 3 años y medio siendo un problema muy focalizado y muy central, llegamos a un momento electoral donde entonces la comunidad se dio cuenta de que quienes venían a pedirle el voto eran los mismos que le habían arrebatado la propiedad de su vivienda y el derecho constitucional de la disposición de sus bienes. Eso, en definitiva, fue yo creo que la carta que nos llevó a que esto se solucionara y que estas mismas autoridades que de una manera arbitraria e inconsulta y que nunca logramos entender bajo qué principio ni qué objetivo impusieron esa norma de declararnos como agrícolas ociosos en culta y sacrificar a 4.500 familias en el legítimo derecho de la disposición de sus bienes. Pero bueno, la gente se dio cuenta que todo esto era verdad, que estaba ocurriendo algo, que su casa no podía ser dada en herencia, que la tierra no podía ser desarrollada, que el negocito no podía ser ampliado, que no podían pedir un nuevo permiso de construcción. Y bueno, ahí empezamos, seguimos, luchamos y hemos llegado parcialmente a la victoria, porque todavía, imagínate, tú nos viste tan contentos y tan felices, pero nos enteramos esta mañana, que ayer un vecino fue a la oficina subalterna de registro del municipio de Arismendi y se encontró con que aún la medida no ha sido publicada en la Gaceta y el registrador, lógicamente, se niega a protocolizar el documento de venta porque así como hubo un oficio que le prohibió grabar e hipotecar, necesita que venga otro oficio que levante esa medida. Y nos vemos con que algunos personeros del gobierno regional que le están tomando esto como algo personal, como que si fuera un punto de honor, una debilidad, el solicitarle al INPI que publique en Gaceta Oficial. Hay una ley orgánica, las leyes tienen distintos rangos de jerarquía, y la más alta es la Constitución, y debajo de ella vienen las leyes orgánicas. Pues nada más ni nada menos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 72, obliga la publicación de este acto. Y este acto lo tiene que publicar es el INPI, no el gobernador del estado de Nueva Esparta. Así que no hay ninguna medida de debilidad, simplemente es un acto más de justicia que además está obligado por la ley. Entonces estamos hablando de leyes habilitantes para combatir la corrupción y para defender al pueblo. Pues 4.500 familias del Valle de Atamo, tú los visitaste, Chubo, te hicimos un recorrido y tú contaste que esa no es gente rica, ni millonaria, ni viste mansiones con piscinas, ni nada. Y ojalá fuera una zona de mansiones con piscinas, porque yo quisiera tener un pueblo felizmente rico. Yo quiero un pueblo que pueda elegir un compañero y un ciudadano que pueda tener opciones en la vida y no que se tenga que conformar con lo que tiene. Entonces, ahí hay gente de todo tipo, ahí hay gente, esa es la representación de lo que es Venezuela. Hay gente con un poder económico, con menos poder económico, y hay gente muy pobre. Entonces, ciudadano gobernador, presione, porque usted es la voz que nosotros necesitamos para que llegue ante el INPI, que terminen de cumplir con la ley. Esto no es algo que pueden decidir quiero o no quiero. La ley lo obliga y ustedes tienen que hacerlo. Muchísimas gracias. Era Federico Black contándonos cómo lograron que el INPI en efecto reconociera que era improcedente el acto administrativo mediante el cual ponían en cuestión la propiedad de tierras y de inmuebles en el sector Valle de Atamo, en Huacuco. Bueno, ahí falta un tramo importante, lo dijimos cuando transmitimos el programa desde allí. Es importante que esto sea publicado en Gaceta para que no quede lugar a dudas. Ese es otro tramo más de la lucha y seguramente si siguen unidos y si siguen perseverando, organizados, movilizados, lo van a lograr. Este fue un breve mosaico, 3 victorias de la gente: Margarita, Cariaco, Guayana. ¿Por qué ocurrió? Bueno, porque pelearon.
porque resistieron, porque defendieron sus derechos, porque se educaron, porque nadie defiende los derechos que no sabe que tiene, porque se organizaron, porque nadie logra una victoria estando solo, y porque se movilizaron, porque nadie logra una victoria estando quieto. Por eso ganaron. Entonces, mientras ayer estaban con el bla bla allí en esa encerrona, enchiquerados allí en la Asamblea Nacional, haciéndonos creer que son un gobierno todopoderoso, en la vida real el pueblo le está infligiendo estas 3 derrotas contundentes, porque en la calle, en la vida real, es donde se ven los cambios. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Antonio Acarri.